Sí, Inge, sí se ve. Ok, gracias. Muy bien, jóvenes. Bueno, pues vamos a iniciar después del examen de ayer, que ya comencé a revisar. Yo creo que en finales, pues en este fin de semana, pudiera ser que checaran su sit y ya esté ahí la calificación final, así como también entren a la plataforma y puedan ver la calificación de cada una de sus actividades o de su examen. Nada más comentar, yo creo que el examen está bastante sencillo, ¿verdad? No a reserva de lo que ustedes puedan eh, decir, ¿verdad? O cómo se les haya hecho, pero la verdad estaba muy sencillo. Eran dos ejercicios, pues sencillos, no, no meritaba de mucho tiempo. Espero y les haya ido muy bien a todos. eh, pero bueno, pues ya, les digo, finales de fin de semana podrán checar su calificación muy probablemente. Esta es la cuarta unidad, jóvenes, y en teoría la última donde vamos a presentar una evaluación. Ya que, como les había comentado, en la unidad 5 vemos por ahí la manera de ver algunos temas, pero ya no hacemos una evaluación. Esta unidad 4 se llama balanceo de rotores y elementos rotativos. Y básicamente tiene que ver con los métodos para balancear. En la unidad anterior, la unidad número 3, si ustedes recuerdan, por ahí había un tema que nos hablaba precisamente de desbalanceo. Y entonces yo les comentaba, bueno, tenemos que primero hablar de desbalanceo para poder hablar de balanceo, ¿no? Para saber qué es cuando algo se encuentra desbalanceado, sobre todo un rotor, para poder en esta unidad poder balancearlo. Y entonces, recordando nada más un poco, me confirma nada más si se cambió la diapositiva, sí avanzó, aunque a veces se queda un poquito congelado en la primera. ¿Sí avanzó? Yo sigo viendo la primera. Sí, nada más se ve la primera. ¿Ya? No. No, Inge, aún se ve la primera. Espera un tantito, si no me regreso en... Porque algo pasa cuando proyecto. No, no se mueve. ¿Sigue siendo la primera? No, Inge, no se mueve. No se mueve. Ok. Bueno, déjenme hacer algo así de... Y la muestro así, para no estar batallando. Aquí sí no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, ahí ya se ve. La segunda. Ok, ok, gracias. Bueno, eh, se dice que una pieza en este caso se encuentra desbalanceada cuando su centro de masa, en este caso su centro de gravedad, no coincide con su centro geométrico. Y ya hemos hablado que eso es cuando se encuentra, cuando hay un desbalance. Hay un desbalance y esta masa, cuando el elemento empieza a girar a altas revoluciones, pues genera fuerzas centrífugas, lo que ocasiona que oscile, que empiece a vibrar. Yo les pongo un ejemplo muy claro sobre ahí por ahí cuando echamos ropa en la lavadora, ¿verdad? Y que está desproporcionada y que empieza a hacer el centrifugado, etcétera, pues para que se den un ejemplo. En sus vehículos también, les decía, comentaba por ahí algunos de ustedes, pues que para balancear se colocan contrapesos, unas como especie de grapas en el rin, para corregir este desbalanceo. Y entonces precisamente lo mismo para los rotores. Cuando en su centro de masa o centro de gravedad no coincide con su centro geométrico, se dice que está desbalanceado, ¿verdad? Nada más retomando el concepto. Eh, hay ventajas dentro de las tolerancias del desbalance, ¿verdad? ¿Por qué manejar estas tolerancias o por qué tener
en cuenta que si bien una máquina no puede estar a 100% balanceada hasta cierto punto, pero ¿por qué manejar unas tolerancias para que estos niveles no se nos salgan de contexto? El primero de ellos es por evitar fallas por fatiga en estructuras y elementos asociados al elemento rotatorio. Cuando yo tengo un elemento rotatorio que vibre, pues obviamente voy a tener falla o fatiga en la estructura que pues, está siendo apoyado. Muchas veces también en el caso de los rodamientos, ahí siempre se van a registrar las consecuencias de cierta manera más graves, por decirlo de una manera, por efecto de esta vibración. También una de las ventajas es incrementar la vida útil del sistema rotatorio o máquina. Nosotros sabemos que mientras mejor trabaje mi elemento, ¿verdad? Que yo obviamente no lo someta a cargas excesivas, a niveles de vibración alto, de resonancia, pues se va a incrementar la vida útil de este. Y así, pues obviamente entre más alargue yo la vida útil, pues de cierta manera a no hacer reemplazo en tiempo, refacción, a no estar comprando refacciones de manera muy constante, no detener mi proceso de producción, o etcétera, ¿verdad? Independientemente del proceso que sea sometido. También el ahorro de energía, más adelante vamos a ver, bueno, ¿y qué tiene que ver el que una máquina esté balanceada para que ahorre energía? Porque ahorra energía hasta cierto punto, lo vamos a ver más adelante. Prevenir cargas excesivas en rodamientos debido a sobrecargas. Por lo general, como les comentaba anteriormente, los rodamientos son quienes más se ven afectados. Si una máquina rotativa empieza a vibrar, empieza a oscilar, fuerzas centrífugas, quien recibe todo en este caso estas cargas, son los rodamientos, que puede ser chumaceras o algún tipo de rodamiento en especial, y ahí es donde empieza a registrarse estas vibraciones y los empiezan a deteriorar. Obviamente, también el eje se empieza a curvear, los apoyos, etcétera. Pero así, de cierta manera, lo primero que absorbe esa vibración desmedida, en este caso, son los apoyos, ¿verdad? Son los apoyos que en este caso son rodamientos o chumaceras. Y entonces, por ahí de repente tenemos situaciones donde empezamos a tener fallos en los apoyos, en los rodamientos, y los cambiamos frecuentemente, empezamos a darnos cuenta que los estamos cambiando constantemente cada n número de tiempo, pero los estamos reemplazando. Y yo siempre les menciono a mis grupos, independientemente de la clase que estemos llevando, pero ahorita que estamos hablando un poquito de rodamientos por el efecto del desbalanceo. Ustedes el día de mañana que les toque retirar, evaluar algún rodamiento del tipo que sea, eh, na- aparte de retirarlo, siempre hay que tener en cuenta un momento de observación de este. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas partes, cuando yo hago el reemplazo, más allá de quitar la que ya no sirve y poner la nueva, etcétera, me sirve para poder hacer un diagnóstico. Hay que ver su desgaste, hay que ver por qué está dañada, porque si yo únicamente la quito y reemplazo por la nueva, pues a lo mejor tengo un problema ahí, en este caso de desbalanceo, de alineación, de eje curvo, lo que sea, que me está dañando mi pieza prematuramente. Y entonces yo no hago una corrección y lo único que estoy haciendo es que pues estoy entrando en una situación en la que, no sé, me dura 3 meses el rodamiento y lo vuelvo a cambiar y lo vuelvo a cambiar y a lo mejor tendría que corregir otro problema para aumentar la vida útil de mis piezas. Lo mismo pasa con una banda, lo mismo pasa con una cadena, o sea, tengo yo que, si hago el reemplazo de esta, ver la manera en la que se desgastó. Si es un desgaste irregular, pues obviamente algo está pasando. No nada más es reemplazarla, la reemplazo por la otra y ya se acabó. No, porque pues a lo mejor puedo yo corregir y aumentar. Y siempre que yo aumento la vida útil, pues se traduce a dinero, se traduce a, a eliminar horas de cierta manera de paro de máquina, situaciones de ese tipo que muchas veces podría yo pasar por alto porque, bueno, se reventó la banda, pues trae una de este tipo, la cambio.
Bueno, sí, pero ¿por qué se reventó? Si bien las refacciones, por eso hay refacciones, ¿verdad? Porque se tienen que cambiar, pero hay que ver el desgaste de ellas. Igual si yo quito un rodamiento y está hecho pedazos, pues no tendría por qué estar hecho pedazos de cierta manera, o saber qué es lo que pasó, o si está desgastando de manera regular, o si se quedó pegado, no sé, situaciones así de diferentes tipos que tengo que analizarlo. Y es interesante porque me ayuda a dar un diagnóstico, decir, bueno, es que aquí hay una falla de alguna manera, no sé, a lo mejor está mal alineado, ni siquiera es de balanceo, es de alineación, ¿verdad? Y por eso me lo está desgastando irregular. Ah, pues primero la alineo y luego ya cambio mi rodamiento y ya me va a durar un poquito más. Igualmente se va a deteriorar, ¿verdad? Igualmente se va a deteriorar, pero en el tiempo que este deba ser. Y cuando yo hablo de balanceo, jóvenes, el balanceo de rotores, pues básicamente se puede definir como el proceso por medio del cual se ajusta la distribución de masa de un rotor. Esto de tal manera de hacerla concéntrica con su eje de rotación, con el fin, pues ya lo hemos comentado varias veces, de reducir o controlar la carga sobre los cojinetes y la vibración sincrónica. Básicamente para eso se corrige, ¿verdad? O sea, distribuimos las masas para que ya no se generen estas fuerzas centrífugas de sobremanera. La forma más sencilla es agregando material. Por eso ahí en la imagen, si se fijan, tiene por aquí algunos contrapesos que sugiere en este rotor que vayan a ser agregados para corregir el desbalanceo que en cierto punto pueda tener. Pero también lo podemos hacer retirando material. También podemos retirar material y lograr un balanceo. No es de cierta manera, tan recomendable, puesto que, pues yo les comentaba en sus vehículos, imagínense que le hicieran una perforación, ¿verdad? Al rin de su vehículo o dos perforaciones y ya está balanceado, pues a nadie nos gustaría ver ahí el agujero que le hicieron a nuestro rin. Entonces, eso por hablando de un vehículo. Y en un rotor, de manera industrial, sí se hace, pero también tiene sus desventajas, puesto que daño la estructura del material. Ustedes saben que al momento que perforo, pues daño la estructura, debilito de cierta manera. Y luego, si no lo hice bien, pues es así como que, bueno, pues ya le quité bueno, lo voy a quitar del otro. Y entonces empiezo a tener ya problemas de este tipo. Entonces la forma más sencilla es agregando material. ¿Cómo lo agrego? Bueno, pues agrego pequeñas partes de solera de algún material, ¿verdad? Lo voy agregando, no de manera arbitraria, no de manera arbitraria, sino obviamente ya ubicando la posición y el peso donde lo tengo que poner, lo hago de esta forma. Ahorita vamos a ver cómo determino esto, ¿verdad? Ahora, los rotores se dividen, o hay una división así muy, muy general, que son en rígidos y en flexibles. Existen rotores rígidos y existen rotores flexibles. Y esto depende de las propiedades dinámicas, ¿verdad? Y de los soportes de las máquinas donde operan estos rotores. Más adelante vamos a ver por qué se llaman rígidos y por qué se llaman flexibles. No tiene nada que ver con que sean maleables, ¿verdad? Como aquí la imagen muestra, no significa que los flexibles sean así como de plástico y tengan un alto grado de elasticidad, sino ahorita vamos a ver más por qué se le denomina unos rígidos y por qué se les denomina flexibles, que tiene que ver más bien con su velocidad de operación y con sus planos en los que se balancea. Pero ahorita más adelante una de las diapositivas nos dice por qué son rígidos y por qué son flexibles. Ahora tenemos tipos de desbalance. Según la ISO, ha clasificado el desbalance de rotores en 3 tipos principales, ¿verdad? Dependiendo esto de la relación geométrica entre los ejes principal, en lo que es el de inercia, y el eje de rotación. En este caso, los tres
Los tres tipos que se presentan son primeramente el desbalance estático, el desbalance de par y el desbalance dinámico. Esos son los tres tipos de desbalance que clasifica según la ISO. El primero, ¿verdad? Que es el desbalance estático, es el más sencillo de los tres de identificar, porque como su nombre lo indica, pues no necesita estar el rotor en funcionamiento, en operación, ¿verdad? Lo puedo hacer yo de manera estática, de manera manual. Este desbalance estático es cuando la masa que sobra está en el mismo plano, esto perpendicular al eje de rotación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si se fijan ahí, ustedes están dos masas un poco exageradas, ¿verdad? No tenemos los balances tan grandes, pero bueno, nada más para fines ilustrativos. Están las masas ahí en color amarillo, las dos, con una flecha saliente del centro del eje. Pero si yo girara ese rotor de manera manual, si yo girara ese rotor, es decir, si quitara su sistema de transmisión, ya fuera por cadenas o por poleas o cualquiera que fuera, si yo lo quito y lo giro manualmente, ustedes díganme en qué posición se va a detener siempre, dónde se van a ubicar esas masas en color amarillo siempre que se detenga. Repito, sin sistema de transmisión, que esté suelto. ¿Dónde van a estar siempre esas masas de color amarillo cada vez que se detenga? Hacia abajo. Hacia abajo, así es. Siempre va a estar hacia abajo. No es difícil determinarlo, ¿por qué? Bueno, pues por efectos de gravedad, ¿verdad? Siempre si yo me pongo a girar ese rotor, siempre se va a detener hacia abajo, esas dos masas hacia abajo, porque el peso mayor está hacia abajo. ¿Qué pasa si ya ese rotor empieza a girar a altas velocidades? Si ya empieza a girar a una velocidad ya más considerable, hablo de n número de revoluciones. Bueno, pues ahí lo que va a suceder es que esas dos masas pues van a generar fuerzas centrífugas hacia afuera, ¿verdad? Y va a empezar a oscilar, va a empezar a vibrar considerablemente porque se encuentra desbalanceado. Eso es lo que va a suceder en ese caso. Ahí no necesito yo darme cuenta, ponerlo en operación, así de manera manual puedo observar que se encuentra desbalanceado. Ahora, esa es una de las maneras en las que ustedes lo podrían determinar así muy sencillo. Si les toca el día de mañana donde se encuentren y van a hacer un chequeo muy rápido, pues quitan la banda, quitan la cadena, le dan el giro y dicen, ah, caray, si siempre, hacen una marquita, si siempre se detiene en el mismo punto, después de varios intentos, no sé, hacen unas 2, 3 pruebas y siempre se detiene en el mismo punto, quiere decir que de manera estática ustedes ya están detectando un desbalance, ¿verdad? En teoría se tendría que detener en puntos distintos y así pudiéramos decir que de manera estática, al menos, no está desbalanceado, ¿verdad? Entonces, es una forma muy sencilla, ¿verdad?, para yo identificarlo. Si fuera ese rotor, pues siempre se detendría, como ustedes mencionan, con esas masas de color amarillo hacia abajo. Y por más intentos que yo haga, en el número de pruebas, tendría yo el mismo resultado, ¿verdad? El mismo resultado de las masas hacia abajo, ¿verdad? Y podría poner una marquita eh, y volver a hacer otra prueba y el resultado sería el mismo y el mismo y el mismo. Y entonces ya digo, bueno, pues si esto sucede de manera estática, pues ya cuando lo ponga en operación, pues obviamente lo voy a detectar más, ¿verdad?, ya a grandes velocidades. Ese es el desbalance estático. Luego tenemos el desbalance de par. Y este existe, si se fijan, cuando el eje principal de inercia intercepta el eje de rotación, ¿verdad? Intercepta el eje de rotación en el centro de la masa del rotor. Esto es lo que conocemos como un par, porque son simplemente dos fuerzas iguales y paralelas, pero de sentido contrario y diferente línea de acción. Aquí dan de cuenta que tenemos lo mismo que en el anterior, nada más que en lugar de que las dos estén en la misma posición, se encuentra en el sentido contrario. Y aquí si hiciera yo lo mismo
que les comento en el ejemplo anterior, pues aquí mi rotor se detendría en dos posiciones constantemente. A lo mejor si lo giro y voy haciendo lo mismo, retirando el sistema de transmisión, va a haber un momento en que esta esté abajo, así como se encuentra ahorita, y está arriba. Lo giro y ahora esta va a estar abajo y está arriba. Y así puedo estar, ¿verdad? Significa que también está desbalanceado y tiene un desbalance de par. Si yo pongo a girar este rotor a una alta velocidad, pues también estas fuerzas se van a generar fuerzas centrífugas hacia afuera y el rotor va a empezar a oscilar. Y eso es lo que yo conozco como un desbalance de par. También lo puedo detectar así de manera sin que el equipo entre en operación, ¿verdad? Esto es de manera par. Y el último de ellos es el desbalance dinámico. Es el tipo más general y más comúnmente encontrado dentro de rotores rígidos y existe cuando el eje principal de inercia no intercepta el eje de rotación. Si se fijan aquí ya está en otro plano, ya no están encontrados uno arriba y uno abajo. La dificultad que tiene es que por eso se llama dinámico, porque la mayoría de las veces de manera estática pues no lo puedo detectar. Es decir, que si en ese rotor yo retirara mi sistema de transmisión, como les he venido diciendo, no me pudiera dar cuenta si está desbalanceado, tendría que verlo trabajar, tendría que verlo en operación y ya para ello hacer uso de una máquina especial o de un instrumento para medir vibraciones como los que ustedes estuvieron presentando y darme cuenta ahí si esas fuerzas centrífugas que generan pues son de gran magnitud, ¿verdad? De tal manera que yo pueda determinar si hay un desbalance. Entonces, es el más general, sobre todo en rotores rígidos, pero no me permite analizarlo de manera estática, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Aquí está el balanceo, jóvenes. El balanceo es un proceso, ¿verdad? Que se puede dividir en dos etapas. Se puede dividir en dos etapas, donde la primera de ellas es la medición, ¿verdad? La medición de los efectos del desbalance y la segunda de ellas es el cálculo de cantidad y ubicación de las masas de corrección requeridas en cada plano de balanceo. Y a partir de esos dos procesos yo puedo decidir si voy a balancear en uno o en dos planos o si voy a balancear en taller o en sitio. Ahorita vamos a ver de qué se trata estos dos puntos, estos puntos que estoy aquí mencionando. Ahora, ustedes viendo el sistema aquí en la imagen, ¿verdad? Que es como un ventilador, aquí están los álabes, el motor, etcétera, la estructura. Si estos álabes, si se fijan ustedes, la tolerancia que tiene con la carcasa, por decir de alguna manera, es mínima. El funcionamiento de este sistema tiene que ser pues muy preciso, ¿verdad? Porque si tiene algún grado de desbalance o está mal alineado, etcétera, los álabes tendrían contacto con la estructura, ¿verdad? Alguno de ellos en algún punto tendría contacto. ¿Qué pasa si alguno de los, y básicamente con uno que golpeara, ¿verdad? ¿Qué empieza a suceder en el sistema si los álabes en algún punto golpean la estructura? ¿Qué sucede? ¿Qué fenómenos empiezan a presentarse? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Qué sucede si, qué se puede presentar si por ahí el árabe en alguna ocasión golpea la estructura? Pues se quiebra, ¿no? Bueno, puede llegar a destruirse Pues se el puede, árabe. ya si el impacto es muy fuerte, se puede fracturar, ¿verdad? Pierdo uno de los álabes y si pierdo uno, pues ya obviamente está súper desbalanceado en ese caso. ¿Qué más puede suceder? Bueno, si el golpe no es muy fuerte, puede desbalancearse, o sea, puede como que moverse. Se puede mover, ¿verdad? Puede haber un efecto de que se mueva, así es. ¿Qué otra cosa puede suceder?
Puede tener desgaste alguna de las dos piezas, ¿no? Desgaste, exactamente. Si el impacto es también así en algunos puntos, empieza a desgastar y ya no, ya no tendría el mismo peso cada uno de mis álabes y pues ya voy a tener un problema. Va a haber un desgaste en ambas partes. ¿Qué otra cosa pudiera suceder? ¿Qué, qué otra cosa se imaginan que puede llegar a suceder? Dañar el eje. Dañar el eje, así es. ¿Qué otro? Pérdida de potencia. Al Pérdida de no tener ya potencia. la misma potencia de giro. Pérdida de potencia, el ruido sería otra, pues obviamente al haber contacto de ruido, se empieza a calentar también, ¿verdad? Porque pues al haber contacto hay fricción, hay calentamiento, etcétera. O sea, realmente no hablo de puros aspectos negativos al haber contacto. Entonces, en sistemas de ese tipo, y ahora pues el sistema se ve pequeño, ¿verdad? O sea, pero tengo sistemas más grandes, pues obviamente los efectos son mayores, es proporcional, ¿verdad? O sea, yo les he comentado, no es el mismo daño o las mismas consecuencias que se pueden generar en un motor de pequeña magnitud, a hablar ya de una turbina, hablar de un generador, o sea, algo ya mayor. Les comentaba aquí que lo podemos hacer en el sitio o en taller. ¿A qué se le llama balanceo en taller? Pues el balanceo en taller es básicamente llevarlo yo, el poder quitar el rotor, poder retirarlo. Por lo general lo hacemos en rotores rígidos, en una máquina balanceadora, como la que pueden ver ahí en la imagen. Y por eso el término de balanceo en el taller se tiene que ver con que yo desmonte el rotor de su máquina original donde se encuentre trabajando, lo lleve a un taller donde se encuentre la máquina balanceadora, lo monte y ahí pueda medir sus efectos de desbalance que pueda tener. Es como lo que hacen ustedes con su vehículo, lo suben por ahí en una máquina y empiezan a darle rotación a las llantas y así miden el desbalance y lo corrigen, ¿verdad? Y ya salen ustedes muy contentos porque ya lo balancearon y lo alinearon, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver qué es el término de alineación. Entonces, algo así se hace con los rotores. Y se le conoce balanceo en el taller porque lo llevo, lo retiro, y voy y lo monto en la máquina
Una disculpa, jóvenes, ¿sí me escuchan? Sí, Inge. Ok. Sí, lo que pasa es que no sé, me pasó lo que les pasa a ustedes. Se actualizó mi computadora. Se está actualizando, de hecho. No sé por qué se salió de repente. Hubo un fallo. Ahorita estoy desde aquí el celular. Pero bueno, les estaba hablando precisamente, bueno, aquí no tengo la presentación, pero nada más para que no quede inconclusa lo que les comentaba sobre esa diapositiva, para terminar precisamente con ello. Eh, a eso es lo que nosotros conocemos como balanceo en el taller. Hay balanceo en sitio y balanceo en taller. Mañana veremos qué es el balanceo en sitio. Es cuando no lo puedo hacer, obviamente, fuera en otro lugar, que lo tengo que precisamente balancear ahí mismo. Esto es por muchas situaciones, a veces hasta por las condiciones del mismo rotor. Tengo que tener en cuenta también que cuando yo llevo mi rotor a balancear fuera de la planta o fuera de donde se encuentre trabajando, tengo que tener en cuenta que la máquina donde voy a balancear, primeramente, soporte el rotor, ¿verdad? O sea, que pueda con su peso. Segundo, que también lo haga girar dentro de condiciones normales de funcionamiento. ¿Por qué? Porque si mi rotor, vamos a suponer que normalmente trabaje a 3.000, 4.000 revoluciones por minuto, y la máquina a la que lo vaya y a balancear, lo haga girar a revoluciones de 1.200, 1.000 revoluciones por minuto, pues obviamente no se va a asemejar para nada a las condiciones reales de operación. Y entonces a lo mejor pueda decir, es que mi máquina en operación muestra desbalanceo, pero da la casualidad que ya cuando la pongo aquí en la máquina, pues no está desbalanceada. Pues obviamente no, porque la velocidad no es la misma a la que está operando. Entonces es importante que tome en cuenta estas características, ¿verdad? Para poder hacer un correcto, un correcto balanceo, ¿verdad? Y tenerlo en cuenta. Ahí depende mucho del taller donde vaya a balancear, para ver las técnicas de corrección de este. Ahí lo primero es detectarlo. Y estas máquinas lo que hacen es que lo detectan y nos sugiere el peso que coloquemos en la diferente parte del rotor, para corregirlo. Una vez que ya agrego estas masas, se vuelve a hacer otra prueba, y en teoría el desbalance disminuye, o de cierta manera se corrige, ¿verdad? Para ya no tener estos problemas. Entonces, pues bueno, jóvenes, por el día de hoy es todo. Nos vemos el día de mañana para continuar con esta parte de desbalanceo y empezar con los ejercicios correspondientes a esta unidad, donde vamos a ver primero lo que es el balanceo estático, y luego después el balanceo dinámico. Entonces, les agradezco mucho. Los veo el día de mañana. Que tengan muy buen día y muchas gracias, jóvenes. Gracias, Inge. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Nos vemos, Inge. Una- Muy bien, Inge, nos vemos. Mañana.